Boa tarde, agora sí. Vou intentar non mexer moito, senón ao final estragamos tudo. Pronto, pois a verdad que estoy contente, ¿no? Pues de poder, bueno, pues poder estar aquí con todos vosotros e intentar, pues, transmitir bueno, pues algo que ya levo un tempo, pues, con esto que yo quiero falar en esta noite. A verdade é que ya levo un tempo, pero en estos días, ouvindo falar a outras persoas, ¿no?, deste tema que yo quiero falar, ¿no?, pues la verdad que bueno, dar las boas-vindas a la plataforma, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, pues esa cámara que está allí parece unha cámara que te está a espiar, te está a controlar. Bueno, pues ouvindo falar a outras persoas, ¿no? Por exemplo, no domingo pasado estive en Barcelona e fuimos. A verdad que, grazas a Deus, pues, leve a miña mãe a la reunión e bueno, foi especial, la verdad, porque, bueno, ya facía tempo que no iba con ela, ¿no?, a la reunión, que no íbamos juntos e bueno, pudimos estar juntos e la persoa que falou, pues, tamén falou de lo que eu, más ou menos, pues, tiña no corazón, ¿no? E de alguma maneira trazo unha confirmación, ¿no?, a miña vida, ¿no?, de la importancia que es falar deste tema, porque é moi importante e ás veces, pues, como que falamos, ¿no? Yo quiero falar sobre el amor de Deus, ¿no? E a veces falamos, pero falamos de unha maneira un pouco superficial, ¿no? Y la verdad que para mí, para miña vida, ¿no?, el poder haber experimentado, ¿no?, el amor de Deus en mi vida, cuando no merecía, ¿no? Y ahora esta tarde estaba a leer un versículo que ven en Romanos, que dice que eu era inimigo de Deus, ¿no? Siendo enemigo de Deus, Deus me amó de unha maneira que me rompió, ¿no? Rompió mis pensamentos, rompeu miña maneira de viver, rompeu todos mis planos, ¿no? Cuando percibí, ¿no?, de que maneira Deus me tiña amado, ¿no? Y eso, personalmente, a mí me quebrantó, me rompió el corazón. Cuando Dios me reveló eso, no fue algo que lo entendí solamente con la mente, sino lo acredité en el corazón, ¿no? Y yo quería falar con esto porque cuando hemos recibido, cuando hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, temos unas obligaciones como cristianos, ¿no? Y a veces falo por mí, yo no quiero falar de ninguén, lo digo de todo corazón, falo por mí. A veces eu non teño este pensamento o lo que Jesús falaba, ¿no?, de cómo temos que amar a la gente, ¿no? Y la verdad que ha sido algo que me ha mexido conmigo en un corazón. Por eso quiero partillar con vosotros. Yo quería leer en Romanos, en capítulo 5, Bueno, acabamos de empezar, ¿no? Si queréis, de aquí a 10 minutos terminamos ya.
es una brincadera. Pues en Romanos, en el capítulo 5, hay un versículo que en estos días yo lo estaba a leer y la verdad es que me ha llegado a mi corazón, ¿no? Y dice en el versículo 5, dice, ora, la esperanza non traz confusão, porque o amor de Deus está derramado en nuestro corazón pelo Espíritu Santo que nos foi dado. Y yo pensaba, ¿no?, que si el amor de Deus, sin merecerlo, ha sido derramado no meu corazón, ha sido derramado en miña vida, yo no como cristão o como fillo de Deus, el amor de Deus ten que estar en miña vida e eu mostrar a las otras vidas. Porque a veces somos, en esta parte, eu penso, ¿no?, que a veces eu sou un bocado egoísta, ¿sabes? Y no mostro lo que Deus me ha dado a mí sin merecerlo, ¿no? Por eso yo pensaba, ¿no?, qué importante entender esto para poder después practicar y vivir en el amor de Deus, ¿no? Y dice en el versículo 6, dice, porque Cristo, estándonos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos impíos, ¿no? Y dice en el 7, dificilmente morrerá alguén por un justo, embora alguén posa ser animar a morrer pelo bon, mas Deus proba o seu amor para connosco pelo fato que Cristo morreu por nós, séndonos ainda que pecadores, ¿no? Cuando nós éramos enemigos de Deus, cuando nós estábamos de costas para Deus, cuando nós no queríamos saber de Deus, ¿no? Cristo morrendo por cada uno de nós, ¿no? Y cuando yo percibí eso, el amor de Deus que foi derramado no meu corazón, que foi derramado na miña vida, eu pensaba, ¿no?, nestes días, ¿no?, eu teño que mostrar ese amor, eu teño que viver en el amor de Deus, eu teño que facer as palabras que Jesús falaba en Mateo 5, luego vamos a ir até ali, ¿no?, la importancia, ¿no? Si el amor de Deus ha sido derramado en sus corazones, eu non posso deixar de amar a las persoas. Incluso Jesús nos ensina a nosos que enemigos. Y a veces uno puede decir, pero ¿cómo posso conseguir eso? ¿Cómo posso amar a meu inimigo? Si el amor de Deus ha sido derramado no teu corazón, Deus nos dá con qué, ¿no? Y moitas veces ten que ver con morrer a nós propios, a noso orgullo, o que pensará, ¿no? Coisas que a veces es un impedimento para poder mostrar a las persoas o amor de Deus. E dice en el versículo 9, dice, moito máis agora que fomos justificados pelo seu sangre, seremos por ele salvos de qué? Da ira, ¿no? Por eso, qué importante, ¿no?, poder mostrar este amor a las persoas, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, que para el cristão es un deber. Es un deber, es algo que ten que estar na súa vida, ¿no? Y Jesús, hai unha parte no Novo Testamento que nos enseña, incluso él dice, mas eu vos digo, como que es un mandato, nos manda a hacerlo. Y cuando eso no está en esos corazones,
eu penso que estamos a esquecernos, estamos a olvidarnos, ¿no?, de que nós éramos enemigos de Deus. E Deus, per la sangre preciosa de Jesucristo, nos reconcilió cuando no merecíamos nada. Y a veces pensamos, no, es que esta persona no merece, es que ¿por qué tiene que tener otra oportunidad? Pero es que eso no me corresponde a mí juzgar. A mí me corresponde que buscar, mostrarle el amor de Dios, ¿no? Y yo quería ir a Mateo, capítulo 5. Aquí fala Jesús en el versículo 38. Y él fa una comparación de algo, ¿no?, que hubimos en su día, pero que ahora él dice, pero eu vos digo, ¿no?, como que él acrecenta algo más. ¿Por qué? Yo pensaba, ¿por qué? Porque a veces, ¿cómo puedes mostrar, ¿no?, para mí, qué es la llave, ¿no?, de que la gente pueda ver de que somos seguidores de Jesús? ¿Cómo puede la gente ver de que somos cristianos? No solamente de palabras, sino de actos, de hechos, ¿no? Y algo muy importante que Jesús fala de eso es el amor, ¿no?, la importancia del amor de Dios en nuestras vidas y mostrar su amor a las personas. Mira, yo quería leer aquí en el versículo 38, dice, ouvistes que foi dito, ollo por ollo e dente por dente. Eu, porén, vos digo, non resistáis ao home mau. Se alguén te bater na face direita, ofécele también la otra, ¿no? Y la verdad que esto es muy curioso, ¿no? Porque tú pensas, eu non vou a permitir que ninguén me dé un soco, ¿no? Bueno, en español es otro nombre, en español es un guantazo, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero a veces no tiene nada que ver o fato, o acto de facelo. Moitas veces con un mal ollar, con unha mala actitude, ¿no?, con unha mala reacción hacia alguén. Eso ya, sí, a veces puede ser más fuerte que si te dieran un soco o una pera, una mala contestación. Y a veces de estas cosas no nos damos cuenta, pero una mala palabra da miña boca hacia alguén. Y estas cosas, la verdad es que si no las cubrimos en el amor de Dios, o si no las soportamos en el amor de Dios, facen moito dano. Facen incluso máis dano que si fuera unha acción. No sé si me estáis a comprender, ¿no? Pero qué importante, ¿no?, entender, ¿no?, de que a veces, ¿sabes?, es soportar, es aguantar una mala actitud, una mala acción, una mala palabra, ¿sabes?, un mal gesto, que muchas veces pensamos que no, pero faz dano. Pero es importante saber cubrir, ¿no? Y
yo quería ir un poquito más para el frente en el versículo 40, dice, si alguien quisiera levarte ao tribunal y tirarte la túnica, déjale también la capa, ¿no? A veces como que lutamos entre nos, ¿sabes? Entre nos por coisas que eu teño que ter claro, ¿no? A quién amo y por qué amo a Deus, ¿no? Y si yo tengo claro eso, el que me quieran quitar la túnica o que me quieran llevar al tribunal, eso no me importa tanto. Lo que me importa es si yo, en un día a día, estoy mostrando el amor de Dios, ¿sabes? En mi caminar, en mis actitudes, en mis acciones. Y eso es lo que marca la diferencia en un cristiano, ¿no? Por eso es muy importante lo que Jesús decía, ¿no? Que él acrecentaba algo más. Y Jesús decía, ouvistes que fue falado, ¿no? Pero eu vos digo, ¿sabes? Como que él acrecenta algo. Y yo pensaba, cuando Jesús les falaba, es porque lo podían hacer. Jesús no colocaba en ellos una carga que no podían llevar. Cuando falaba de algo es porque Jesús sabía que lo podían hacer. ¿Por qué? Como falaba en Romanos, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si ha sido el amor de Dios derramado en sus corazones, nos podemos llevar a cabo estos mandatos. Mira, vamos a leer un poquito más para el frente, el versículo 43, dice, ouvistes que fue dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amáis aos vosos inimigos e oráis por los que vos persiguen. Está a decir, amar y orar. Amar a los enemigos, a las personas que pueden ser tu enemigo, pero está a decir también orar por las personas que os persiguen, que están en contra. Y esto, cuando una persona experimenta esto, cuando una persona vive esto, ¿sabes? Está creciendo, está madurando, se está enchendo do amor de Deus, porque sin o amor de Deus é imposible facer isto. O home carnal non pode amar ao seu inimigo, non pode orar pelas persoas que lo persiguen, ¿no? Entonces Jesús falaba esto porque en él lo podríamos hacer. Sin él, no podemos, pero en él sí que podemos. Y dice en el versículo, quería leer el versículo 45, dice, ¿por qué tenemos que vivir así? Porque la gente, entonces la gente va a ver en nos, no que somos personas de reto, no que somos cristianos solamente porque lo falamos, sino dice en el versículo 45, para que seáis fillos de vosso Pai que está nos ceus, que Él les faz que o sol brille sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Deus manda chuva sobre el justo y sobre el injusto, pero nuestra manera de vivir es lo que va a marcar la diferencia en que la gente va a poder ver si somos fillos de Dios o no somos fillos de Dios. Y eso es muy importante, la vida cristiana es muy importante. Y dice en el versículo 46,
si amardes a los que vos aman, ¿qué recompensa teréis? ¿No facen los cobradores de impuestos también lo mismo? Aquí el amor no es amar a la persona que te interesa, porque mucha gente hace lo mismo sin ter a Cristo. El amor es algo más que tú amar a una persona porque gustas de ella, porque te cae bien, porque no te dice la verdad, porque no te chatea, ¿no? Es fácil amar a personas así, ¿sí o no? Ahora, amar a una persona que todos los días te fala para elevarte a la verdad, que todos los días o que procura el que puedas salir do engano en el que vives para acercarte a Cristo, es difícil, no es fácil, ¿no? Pero es lo que Dios pide de nosotros. Por eso es muy importante, ¿no? Y dice en el versículo 48, dice, sede vos, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está donde? Los ceos, ¿no? Y esa es una manera, cuando nos amamos a las personas, ¿sabes? Incondicionalmente, cuando nos amamos de todo corazón a la gente, porque entendemos que el mismo amor, ¿sabes? Cristo morreu por cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para pensar que otra persona no merece, ¿no? Y cuando yo amo y muestro el amor de Dios, dice aquí que comenzamos a perfeccionarnos, comenzamos a ser perfectos en Cristo, porque nuestro Pai, que está en los cielos, es perfecto. Y eso es muy importante. Yo pensaba, no podemos esquecernos de eso, ¿no? Porque Dios nos ha amado con un amor especial, ¿no? Y yo la verdad que esta tarde leía esos versículos de Romanos, siendo enemigo de Dios, dándole las costas a Dios. Y Él morrendo en una cruz por mí y por ti. ¿Quién soy yo, no? Muchas veces para juzgar a las personas y no mostrarle a las personas el amor de Dios en mi vida primero, ¿no? Y yo vamos a leer vamos a Primera de Samuel, una historia que eu gosto moito. E eu vejo, ¿no? Eu vejo o corazón de Jesús, ¿no? Como siendo Dios, ¿no? Como siendo hombre, ¿no? Como Él estuvo dispuesto a pagar por cada uno de nosotros, ¿no? Y yo veía aquí en esta historia que vamos a leer el corazón de David, ¿no? La Biblia nos enseña que David tenía un corazón conforme a quién, al de Dios. Y vale que él fez cosas fuertes, pero si tú lees un bocadín, lees la caminada de David, hay muchas cosas que se muestra que el amor de Dios estaba derramado en nuestro corazón, ¿no? Y yo quería leer una historia que viene en la Primera de Samuel, capítulo 30. Y la verdad que es una historia un poco fuerte, un poco triste, ¿no? Porque fue cuando de que los amalequitas
entraron donde estaba el ejército de David, ¿no? Dice que destruyeron todo, quemaron todo. Dice que se llevaron a las mujeres, ¿no? de los guerreros, ¿no? Se las llevaron cautivas, ¿no? Bueno, fue una situación muy difícil, ¿no? Incluso hay unos versículos que el corazón de David estaba roto per la situación, ¿no? Yo quería leer el versículo 4 de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, dice: Entón David y el povo que se hallaba con ellos alcanzaran a su voz y lloraran até que no hubo en ellos más fuerzas para llorar, ¿no? De la situación que estaban a vivir, dice que no tenían fuerzas ni para llorar. ¿Cómo estaría el corazón de este hombre? ¿No? Estaría, no sé, roto, quebrantado, sin ánimo de nada, ¿no? Pero algo muy importante, en el versículo 6, dice que, bueno, en el versículo 5 dice: también las dos mujeres de David tenían sido llevadas cativas, a Ainoa y a Jezreelita y a Abigail, que fueran mujeres de Nabal o Carmelita. Dice en el versículo 6, dice: David moito se angustió porque el povo falaba en apedrearlos, y a alma de todo o povo estaba cheia de amargura por causa dos seus fillos e das súas fillas. Mas David se fortaleceu no Señor, o seu que Deus. No procuró su propia venganza, no se airó en el corazón y actuó con ira, sino dice que David oró a Dios y dice que se fortaleció en el Señor, y no lo vamos a leer todo. Dice que incluso consultó con Dios para ver qué tenía que hacer, ¿no? Y Dios le mandó, va y rescata, va y busca lo que te han tirado, va y persigue, ¿no? A la gente que te ha feito todo esto, ¿no? Y yo quería leer, pero en el versículo 11, cómo actuaba este hombre, ¿no? Cómo respondía David ante una situación. A mí se me escapa un bocadín de la mente, ¿sabes? Yo no sé cómo reaccionaría, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos el ejemplo, ¿no? De este hombre, de David, que tenía un corazón conforme al de Dios. Dice en el versículo 11 que hallaran no campo un hombre egipcio y lo truxeran a David, y dérale en pau y comeu, y dérale agua y bebeu, ¿no? Como que hallaron a un hombre y no como muchas veces nos falamos, ¿no? Que le corten la cabeza, ¿no? Dice que le dieron pan, le dieron agua, ¿no? Le sustentaron en ese momento porque estaba débil, ¿no? Estaba débil, ¿no? Y la verdad que esta historia es muy bonita porque dice que había un grupo de guerreros también, si eran 200, que estaban cansados de la guerra, de la batalla, de las peleas, de las luchas, y se quedaron afastados, ¿no? Porque estaban cansados, fala la palabra, ¿no? Pero después, si tú lees este capítulo, después cuando
cuando recuperaron todo lo que tenían perdido, todo lo que tenían perdido, ¿sabe lo que David fez? Fue a los 200 y de todo lo que tenían tirado de ellos, todo lo que tenían sacado de ellos, David lo compartió con ellos. Que por o fato de parar, ¿no? Porque estaban cansados, por o fato de no avanzar un bocadín, ¿sabes? No los excluyeron, sino cuando recuperaron todo, ¿no? Fueron a ellos y les dieron la parte del botín que les tenían tirado, ¿no? Es un corazón que el amor de Dios ha sido derramado. No es un corazón egoísta, no es un corazón que solo busca lo seu, ¿no? Y en el versículo 13 dice: entonces David le preguntó: ¿de quién eres tú y de dónde es? Y respondió un mozo: egipcio soy, servo de un malequita, y o meu señor me deixó porque adoecí há 3 días. Nos dice que era siervo de un ¿qué? Malequita. Y la primera reacción de David, ¿cuál podría ser? Aquí te pillo, amigo, aquí te mato, ¿no? Porque tú eres uno de los que has participado en todo esto. Pero el corazón de David no era así, ¿no? Lo acercó, lo introdujo en su bando, en su equipo, ¿no? Y la verdad que, alén disso, alén de darle agua, mira lo que dice en el versículo 12: dale también un pedazo de pasta de figos secos y 2 cachos de pasas. Comeu y voltoule o ánimo, pues había 3 días y 3 noites que no tenía comido pan ni bebido agua, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Lémbrate cuando llegamos un día a la institución, ¿no? Cómo llegamos a reto pidiendo ayuda, muertos de fome, muertos de sede, algunos con un saco de ropa y poco más, ¿no? Y cómo la gente nos atendió. Y yo pensaba, ¿no? que a veces nos esquecemos de que un día también éramos enemigos, un día también estuvimos esclavos en Egipto, ¿no? Y cómo David no actuó así, ¿no? Por eso, qué importante poder aprender de estas cosas, ¿no? Y dice en el versículo 15, dice: preguntóle David: ¿podrías descendo guiarme a esas tropas? ¿No? Contó con él. Y nos a veces enfocamos aún, ¿sabes? Y el corazón de David no era así. El corazón de David amaba, el corazón de David daba una oportunidad, ¿no? Y nos tenemos que aprender, ¿no? Y dice en el versículo 15, dice, preguntóle David: ¿podrías descendo guiarme a esa tropa? Y respondeu él: júrame por Deus que no me matarás, ni me entregarás en las manos de meu Señor, y descenderé y te guiaré a esa tropa, ¿no? Ya no quería ser participante de lo que estaba a ser participante, enemigo del pueblo de Dios, tirar todo lo que pertenecía al pueblo de Dios, arrasar con las personas del pueblo de Dios. Y David lo consideró y David lo elevó con él, ¿no? Y en el versículo 19
Dice que David recobró todo lo que le tenían tirado, todo lo voltó a recobrar. Y yo pensaba, ¿no? Ganó algo más. David ganó algo más. Ganó un alma, ganó una vida, ganó un corazón para Dios. Y cuando tú en tu caminada o en mi caminada, ¿no?, mostramos el amor de Dios, ganamos, no perdemos, ganamos. Así que allá a veces nos parece que no, pero seguro que ganamos, ¿no? Y David ganó. Y mira lo que dice en el versículo 19, dice: no le faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, ni los fillos, ni las fillas, ni os despollo, nada de todo lo que los amalequitas le habían tomado. Todo David lo tornó a traer, recuperó todo, pero ganó algo más. Ganó algo más. Y nos tenemos que ver esa parte en nuestras vidas, ¿no? Yo quería leer un versículo que viene en Deuteronomio. Versículo 23. Digo, capítulo 23, disculpad. Versículo 7 dice: no abominarás al edomita, pues o teu irmão. Los edomitas vieron de la descendencia de Saúl, ¿no? Y dice aquí: no abominarás, no aborrecerás, no desprezarás, ¿no? Y dice: no abominarás ao edomita, pues teu irmão. Y dice: no abominarás ao egipcio, pois fostes extranjero, ¿dónde? Na súa terra. Y a veces nos esquecemos de que éramos esclavos en Egipcio. Solo la misericordia de Dios, solo la gracia de Dios, solo el amor de Dios derramado por Cristo nos tiró. Y a veces nos esquecemos que nos también éramos esclavos. Por eso, no sé, a mí esto la verdad es que ha me sido fuerte en lo meu corazón, ¿no? Por eso yo lo quería partillar con vosotros, ¿no? Y no podemos esquecernos de esto. Y no podemos actuar de la misma manera. Tenemos que actuar con este corazón que actuó David, ¿no? Y vamos a Números, capítulo 20. Versículo 14. Dice así, ¿no? En el versículo 14 dice: Moisés envió de Cades mensajeros ao rei de Edom, diciendo: así dice teu irmão Israel, sabes todo o traballo que nos sobreveio, como noso pai descenderan ao Egipto e vivemos lá moitos anos. Os egipcios nos maltrataran a nós e a nosos pais, mas cuando clamamos ao Señor, Ele ouviu a nosa voz, enviou un anjo e nos tirou do Egipto, ¿no? Como recordaban, ¿no?, cómo ellos tenían vivido en Egipto, ¿no? Y no, a veces no nos podemos esquecer, ¿no?, de dónde Dios nos ha tirado, ¿no?
como Deus ha transformado nossas vidas, como agora podemos dizer que somos fillos de Deus. No tanto de palabras, no tanto de boca para afuera, sino con nuestras vidas, ¿no? Y dice en el versículo, el versículo 16, ¿no? Y gosto muito, dice, mas cuando clamamos ao Señor, ¿no? Cuando tú clamas a Dios, cuando tú te arrependes, ¿no? Diante de Dios, el Señor hace de tu vida algo totalmente diferente. El amor de Dios se derrama no teu corazón, te perdoa, te salva, te da una vida nueva. Y esta gente lo estaba a recordar. Dice, mas cuando clamamos ao Señor, Él ouviu a nosa voz e enviou un anjo e nos tirou do Egipto. Agora estamos en Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Déixanos pasar pela tua terra. Non pasaremos por nenhuma plantação ou viña, ni beberemos a agua dos pozos. Seguiremos pela entrada real sin nos desviarnos ni para la dereita ni para la izquierda hasta que atravesemos os teus termos, ¿no? Pero dice en el versículo 21, dice versículo 20, outra vez respondeu ele, non pasarás. Entón Edom saiu contra eles con moita gente e grande forza. E así Edom negou pasalle a Israel pelos seus territorios, pelo que Israel se desvió deles, ¿no? Como el corazón de esta gente era en contra, ¿no? del plano de Dios para sus vidas, ¿no? Por eso la importancia, ¿no? De entender, de perceber, ¿no? Cómo Dios quiere que actuemos en las situaciones, ¿no? Y ya estamos casi a terminar. Vamos a Romanos. Quería leer aquí unos versículos. Romanos 12. Versículo 9. Dice así, ¿no? Dice, o amor sella non fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao ben, ¿no? Que el amor sella sin fingimiento. Yo pensaba, el amor se puede fingir, ¿no? Y aquí nos está diciendo, o amor sella non fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao ben. Dice, amai-vos cordialmente uns a outros, con amor fraternal, preferindo-vos en honra uns a otros, ¿no? Como dando valor a tus hermanos, dándole valor a las personas que pelean en el mismo bando, que están en la misma guerra, ¿no? Que están en la misma corrida, ¿no? Que podamos vivir esto, ¿no? Y dice en el versículo 14, versículo 14 dice, abençoai a los que vos persiguen, abençoai y non amaldizoéis, ¿no? Eso brota de un corazón que ama, ¿no? De abençoar, no de amaldizoar, ¿no? Y eso es algo que el Señor pide de nosotros. Y dice en el versículo 15, alegrai-vos con los que se alegran y llorai con los que lloran, ¿no? A veces esto no está en mí,
¿no? De alegrarme con los que están contentes, con los que están felices, porque Dios está a hacer una obra en sus vidas, ¿no? Y dice en el versículo 21, no te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal, ¿con qué? Con o bien, ¿no? Y cuando mostramos el amor de Dios, podemos vencer o mal con o bien, ¿no? Y Dios se agrada disso, ¿no? Y hay una parte que gustaría de leer, Primera de Corintios, capítulo 13. Cómo es el amor de Dios, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Cuando es manifiesto, ¿no? Capítulo 13, en el versículo 4. Y si tú comienzas a leer este capítulo comienza a decir de que tú puedes hacer moitas cosas, ser la mejor cantante que hay en el coro de reto, puedes ser el mayor pregador, puedes ser, no sé, el mayor conductor, ¿sabes? Puede ser el mejor chapista, no sé, de todo, pero dice que si todo eso, si no hay amor, ¿qué dices? Nada vale, ¿no? Y si lo que hacemos no lo hacemos con el amor de Dios, nada vale. Y dice en el versículo, quiero leer ya unos versículos, lo que produce el amor de Dios en la vida de las personas. Dice en el versículo 4, dice: o amor é paciente, é benigno, o amor non inveja, non se vanagloria, non se ensoberbece, non se porta inconvenientemente, non busca los seus propios intereses, non se irrita, non sospeita mal, o amor non se alegra con la injusticia, mas se regociza con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y dice en el versículo 8, dice que o amor nunca falla. O amor de Dios nunca falla. Y eso es lo que tenemos que procurar en nuestros corazones, ¿no? Y hay un versículo que decía Jesús, ¿no? Que la gente va a ver si somos sus discípulos, si somos las personas que no solo falamos que somos cristianos, sino somos seguidores de nuestro Maestro, que es Jesús. Nos dice, la gente va a ver eso si nos amamos los unos a los otros. Y nada, por mi parte, pues nada más. Esto era lo que yo quería partillar con vosotros en esta noche. Y nada, pues obrigado por escutarme y podemos hacer una oración y orar, ¿no? Bueno, pues ahí a la gente que está en las plataformas, pues obrigado por pasar este tiempo con nosotros. Y nada, ahora vamos a orar y cada uno pues ya busca a Dios y que podamos pues alabarle y estar un tiempo en su presencia. Pues Señor, obrigado por tu palabra, Dios, Señor. Señor, obrigado por ese amor que has derramado, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Cuando no merecíamos nada, Señor, tú entregaste tu vida por amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a corresponderte, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor, conforme a lo que tú nos enseñas, Señor. Obrigado, Señor, por la nueva vida en ti, Señor, por habernos tirado de la esclavitud, Señor, por
por habernos dado una vida nova, Señor, por permitirnos, Señor, por poder ter un dereito, Señor, un dereito que nos has dado tú, Deus, Señor, de poder ser chamados teus fillos, Pai, Señor. Obrigado por esta reunión, obrigado por las persoas que estamos aquí, Señor Deus. Ayúdanos a estar na tua presencia, ayúdanos a gozarnos, Señor, en lo que tú nos quieres dar en esta noite a cada uno de nós, Señor. Moito obrigado en el nome de Jesús, Pai, Señor. Amén, Señor. Amén, Dios.